Baruch Hashem Yah Elohim Sebaot, Baruch Hashem Yeshua HaMashiach, Shalom, bienvenidos una vez más a la enseñanza que tenemos esta semana. Hoy tenemos un nuevo título y este es El Mesías y José. El Mesías y el patriarca Yosef. Vamos al pasuk base, al verso base que tenemos en Shemuel Aleph, primera de Samuel 17, 12 al 14. Ahora bien, David era el hijo de aquel Efrati de Beit-Lehem en Yehudá, llamado Yishai. Él tenía 8 hijos, y en el tiempo de Shaul era viejo, los años pasaban sobre él. Los 3 hijos mayores de Yishai habían seguido a Shaul a la batalla. Los nombres de sus 3 hijos que fueron a la batalla eran Eliab, el primogénito. Le seguía Abinadab y el tercero Shammah. David era el menor, los 3 mayores siguieron a Shaul. Bueno, este tema es de una trascendental importancia. Vamos a comprender muchas cosas. Antes que nada quiero pedirles disculpas porque estoy un poco mal de la garganta y de la nariz, pero quiero también invitarles a que visiten nuestro canal en YouTube, Kehila Kadosh, y encontrarán una portada como esta y encontrarán muchos temas relacionados con este doctorado de raíces hebreas para profundizar y llegar más allá de lo normal, digamos, de lo acostumbrado en los temas. También puedes poner en el browser, en el navegador de internet, www.youtube.com/c/Kehila Kadosh. También recuerda que las palabras que se mencionan en hebreo son puestas entre paréntesis y entre comillas en castellano para un aprendizaje más profundo. Visita nuestra página en Facebook y comparte muchas publicaciones interesantes. Puedes poner en el browser, en el navegador de internet o en el buscador de Facebook, puedes poner Kehila Kadosh Mundial, que es el grupo, o también puedes poner Kehila Kadosh Bilbao, que es la página. También te invito a que colabores con el ministerio Kehila Kadosh y recibas abundantes bendiciones. Haz tu donación. También hay libros completos, son 7 paquetes de libros de todas las enseñanzas. Hay dos paquetes nuevos que están muy buenos. Uno se llama Los Secretos de Moshe, que son más o menos unas 280 páginas, que es un paquete completo en un solo libro. Son como 13, 14 enseñanzas en un solo libro. Y también otro que se llama Los Secretos del Mesías, que también es otro paquete de unas 13, 14 enseñanzas en un solo libro de unas 250 y pico de páginas. Entonces adquiérelos, haz una donación o pregúntame cómo puedes hacerlo para adquirirlos, o haz una donación y yo te envío libros. Ya tú me dices qué libros quieres. Puedes hacerlo por medio de PayPal a la dirección nelson.alexander.sa@gmail.com. También puedes hacer tus donaciones, tus aportes, aunque no quieras los libros, porque los libros le sirven a muchas congregaciones y a otras personas para aprender. Los libros contienen los gráficos, los comentarios, todo lo que está en estos vídeos está en esos libros. Así que para que te quedes con ellos y enseñes a otros, y también se los enseñes a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa, a tu tío, a tu tía, etc. Escríbenos si quieres hacerlo de otra manera, si quieres colaborar de otra manera, escríbenos a kehila.kadosh@gmail.com, porque puedes hacerlo por medio de, pues precisamente, puedes hacerlo por medio de Western Union, por medio de RIA Internacional también, o también por cuentas a través del Oxxo en México, por ejemplo, o en Chile, o también en Perú. Entonces colabora y comunícate con nosotros. Este ministerio te necesita para seguir llevando luz a las naciones. Entonces, estamos hablando del Mesías y el patriarca Yosef, que hay mucha relación en sus nombres o en los nombres de ellos y en los títulos, y eso vamos a verlo. También vamos a ver muchas cosas más. Muchos, cuando escuchan hablar del título Mashiach ben Yosef o el Mesías hijo de José, piensan en este José como el carpintero. No obstante, la referencia directa es al patriarca Yosef hijo de Jacob. Yosef representa al Mesías, que es entregado a un pueblo hermano pero que ha abandonado la Torá, los egipcios, que a su vez representan el mundo que va a ser destruido por falta de alimento, y Yosef precisamente lo salva de esta hambruna. En esta enseñanza aprenderemos acerca del título Mesías ben Yosef, hijo de José, y también vamos a analizar algunas posturas antiguas de maestros Yehudim o judíos que enseñaban en referencia al Mesías. Además, analizaremos las enseñanzas y creencias de los, entre comillas, maestros modernos
e incluso examinaremos información interesante que está revelada en la Torá acerca del tiempo del Mashiach o del Mesías. La primera pregunta que yo les tengo es: ¿cumple el Mesías Yeshua o Yahshua según los judíos las profecías? Entonces, los comentarios Yehudim modernos rechazan el concepto de dos venidas mesiánicas, pero ciertos escritos rabínicos de la antigüedad enseñaban que sí habría dos venidas. Entonces, ¿por qué existe esta diferencia? ¿Qué cambió en lo que antes se enseñaba por los rabinos a diferencia de lo que se enseña en la secta Yehudim del día de hoy? Los antiguos maestros, ya entre comillas siempre, lo mismo los rabinos. Recuerden que el Mashiach dijo: a nadie llamen rabino. No se trata de no decirle rabino a alguien, sino que cuando tú, digamos, le llamas de una determinada manera a una persona, pues estás cediéndole cierta energía de autoridad a esa persona. Y a la vez esa persona está aceptando esa energía de sumisión como que si él fuera digno de esa energía. Pero el único digno es el Mesías, sobre todo cuando se habla de enseñar o de entender las cosas. El único que las entiende perfectamente porque él ha creado todo es el Mesías. Ya, entonces en Colosenses dice que por él, en él y para él fueron creadas todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Entonces el único que puede enseñar, digamos, sin equivocarse es él. Por eso es que el único rabino es él. Entonces, pero bueno, les han llamado así a otros, ¿no? Los antiguos maestros Yehudim judíos se dieron cuenta de que las profecías mesiánicas parecían contener una dicotomía, o sea que podían ser divididas en dos partes. Algunas profecías mesiánicas parecían incluso mutuamente excluyentes, como si fuera imposible que los profetas estuvieran hablando del mismo Mesías. Algunos escritos judíos o Yehudim antiguos, intentando reducir esta tensión generada por estas diferencias, asignan un nombre a cada uno de estos Mesías o estos dos Mesías. Uno es Mesías Ben Yosef, que es lo que más o menos vamos a estar viendo ahora un poco más, y el otro del Mesías Ben David, que algo veremos, pero nos enfocaremos más en lo de Mesías Ben Yosef. Entonces observemos gráficamente la relación del Mesías con Yosef. Por ejemplo, aquí tenemos nosotros, le tomamos una foto, ¿no?, a Yosef, que él era el primogénito de su padre con su mujer amada, ¿no?, que en este caso él tenía dos mujeres, Lea y Raquel. Entonces Raquel era su amada, no era el primogénito, no fue el primero de Jacob, digamos, pero sí fue el primero con la amada, que era Rachel. Y pues al final él fue, digamos, la mano derecha de su padre. La mano derecha de su padre, él fue el 11º hijo, ¿no? El Kaf, ya el 11º hijo. Pero fue la mano derecha de su padre, por tanto la mano derecha se relaciona con la letra Yod. Por eso es que a Benjamín se dice que era zurdo. Y pues el ser zurdo, digamos, de alguna manera, era considerado como ser algo, pues, no tan beneficioso. Entonces, por eso es que la mamá, pongan atención a esto, esto nunca lo han escuchado y se lo voy a revelar, y me lo han revelado a mí. Cuando, ¿cómo se llama? Rachel ve que nace Benjamín, entonces ella le iba a poner Benoni, ella dice Benoni porque vio que el niño era zurdo, ¿ya? Y entonces le llama hijo de aflicción, eso significa Benoni. Y entonces, pero Jacob le llama Benjamín, que significa hijo de mi mano derecha, lo traduce, ¿no? Pero es como, sí, como hijo de bendición, digamos, como hijo. Entonces es Benjamín, él le cambió el nombre, porque Rachel, digamos, estaba como profetizando, vamos a decir así, que Yosef estaba vivo y que Benjamín no podía sustituir a Yosef. Entonces aparece Benjamín, pero el padre lo está tomando como un sustituto de Yosef, porque digamos que tenía un poco menos de conocimiento, menos de conexión con el hijo, ya, a pesar de que era el patriarca. Pero las madres son las que tienen una conexión desde que el hijo se engendra y se mete en su óvulo hasta que nace, y después se conecta por medio de el darles de mamar, del medio de los pechos, y entonces siguen conectados. Entonces la madre sabía que Yosef, al parecer, digamos, de manera profética, Yosef no estaba muerto. Y por eso, pero aparte de eso, que Benjamín se dice que era zurdo.
o era izquierdo. Entonces, al final ella le llama hijo de aflicción, ¿ya? Y porque los zurdos, como les digo, era como una referencia de que siempre tenían problemas. Ojo, voy a decirles por qué. Bueno, hasta hace poco, digamos, pero aún yo me recuerdo que en la niñez al que era zurdo, así le decían zurdo, el zurdo. El zurdo, algunos incluso llegaban a decir el torcido, le decían, ¿no? Entonces, claro, una persona que es zurda o que era zurda en los tiempos antiguos, era considerada de mala suerte. Ya, pongan mucha atención, era considerada de mala suerte. ¿Pero por qué? Porque los problemas le seguían porque la gente lo veía raro. Ya, lo veía raro porque pues actuaban al revés, o sea, entre comillas, ¿no? Hacían las cosas al revés. Y eso hacía que causaran burlas y mofas y ataques de parte de la gente y entonces eso siempre traía problemas a la familia y traía aflicción. Esa es una, vamos a decir así, de las explicaciones que entendemos acerca de Benjamín también. Y luego también, pues él fue el reposo, entonces el reposo es el Shabbat, es el séptimo. Entonces José fue el reposo de sus hermanos, ya porque les dio de comer y les evitó que se murieran de hambre. Y también también representa al padre, ¿no? Y a su casa, por eso tiene que ver con la letra Bet. Ya, con la letra Bet, que es, digamos, también que tiene que ver con las dos esposas, con la segunda esposa de Jacob, aunque él quería a Rachel como la primera, pero le dieron a Lea, ¿no? Entonces aquí tenemos lo que simboliza a Yosef y también el primogénito, que es Aleph, que representa al Padre Eterno. Entonces todo esto tiene que ver con Yosef, ya todas estas cosas, pero también tiene que ver precisamente con el Mesías Ben Yosef antes de que fuera reinante, ya. De hecho, una de las cosas que se habla, por ejemplo, que es por qué el Mesías Ben Yosef se representa como sufriente y el Mesías Ben David se representa como rey, como gobernante. Entonces dicen, pero los dos sufrieron. Incluso David puede decir que sufrió más. Podría decirse que sufrió incluso más o sufrieron igual, vamos a decir. Pero lo que pasa es que Yosef no reinó en la tierra prometida, no reinó en Israel. Él reinó en el mundo, en Egipto, en Misraim. Por eso es que de alguna manera eso le causa sufrimiento al padre, vamos a decir así, el hecho de que su hijo no se ha entronado en donde le corresponde. Pues como es una figura simbólica, ¿no? Al Mesías Ben David se le asignan todas las profecías mesiánicas relacionadas con el reino. Y al Mesías Ben Yosef se le asignan las profecías relacionadas con el siervo sufriente, lo que acabo de decirles. Por supuesto que ha habido diferencias doctrinales entre los, entre comillas, rabinos en el intento de entender los detalles acerca de las escrituras mesiánicas, pero lo que tienen en común es que consideran a dos Mashiach, ya a dos Mesías separados por una distancia de tiempo. No podemos afirmar entonces y creer que algún rabino en particular tenía toda la profecía mesiánica interpretada correctamente. Nosotros, por supuesto, en este caso creemos que Yeshua, Yahshua, Yehoshua, Jesús, cumplió el papel del Mesías Ben Yosef en el primer siglo. Yo pongo todos los nombres porque estos vídeos no lo ven solo las personas que creen en el nombre Yahshua, Yeshua, Yehoshua, Jesús. Lo ven todos ellos. Y para poder explicarles mejor y que entendamos todos, tengo que mencionarlos todos para que la gente sepa, porque hay algunos que incluso me han llegado a decir, ¿por qué le dices Yeshua? ¿Por qué le dices Yahshua? ¿Por qué le dicen Yehoshua? Y ellos no saben. Es que en el hebreo es así. Y ya solo con esa respuesta ya se les amplía y ya quieren aprender más. Pero hay gente que se pone enfadada y me dice, hermano, usted ha renunciado a los nombres Kadosh y ahora está pronunciando nombres de ídolos. Pues no, son simplemente cuestiones en las que las personas a veces no entienden lo que se está hablando. Entonces hay que ponerles en contexto y decirles, Yeshua es lo que tú conoces como Jesús. Yahshua es lo que tú conoces como Yeshua. ¿Me entienden? Entonces, pero no es que uno esté renunciando a nada, si uno lo que está haciendo es aprendiendo. Entonces uno tiene que ser diligente y humilde y aprender, en vez de estar tratando de quererle enseñar a la gente o querer obligar a la gente a imponerle sus creencias o simplemente a querer ser uno, pues, el que tiene la verdad absoluta, ¿no? Y que nadie más y todos los demás van a ir al infierno, menos yo, porque yo digo el nombre correcto.
No podemos decir eso, amados, porque imagínense a dónde quedaría toda la población mundial que no conoce esto o que pues, no quieren conocerlo. Entonces no depende de nosotros, depende de Elohim. Ya nosotros lo que tenemos que hacer es aprender, aprender lo que Él nos ha puesto y decir, bueno, yo voy a aprender porque me topé con esto, voy a aprender, voy a ser humilde, me voy a esforzar, voy a ser diligente y en vez de estar criticando y queriendo decir que yo tengo la verdad, me voy a convencer a mí mismo de que lo que yo digo tiene una base. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros. Entonces, también creemos nosotros que el Mesías volverá para ejercer el papel de Mesías Ben David. Creemos estos sucesos precisamente porque creemos que el Tanaj o el Antiguo Testamento detalló de antemano la profecía mesiánica y que los eventos relatados por los estudiantes del Mesías, que ustedes, muchos de ustedes hemos conocido o conocen como Cristo, ya Jesucristo es lo que se conoce como, o sea, o Yeshua HaMashiach en hebreo, Yeshua el Mesías, es lo que se conoce en español como Jesús el Cristo. Entonces, esto es en el primer siglo y compilados en el Nuevo Testamento que nosotros creemos que son ciertos, ¿no? Que esas profecías son ciertas. En este gráfico nosotros vamos a ver muchas cosas importantes acerca precisamente del cumplimiento, digamos, numérico en estos títulos. Por ejemplo, aquí tenemos en hebreo Mashiach ben Yosef, ya leído de izquierda a derecha. Aquí tenemos Mashiach, aquí Ben y aquí Yehosef, perdón, no Yosef, sino Yehosef. Cuando le damos valor, que cada letra en hebreo tiene un valor, entonces esto nos da este valor, 571. Al sumar todos estos valores de Mashiach, Ben Yehosef, nos da todos estos valores, y estos valores al reducirlos, que nos da 571, nos da 13. 13 en hebreo es Ahavá, también es Ejad, ya Ejad es unidad, Ejad, la palabra Ejad está compuesta por la letra Aleph, por la letra Het y por la letra Dalet, las cuales suman 13 también. Entonces, Ejad más Ahavá es 26, y 26 es el valor o el número del tetragrama. De hecho, en nuestro cuerpo se dice científicamente o médicamente que hay 206 huesos, pero como el cero, digamos que no tiene valor, entonces tenemos 26. Esto nos da 8. Nos da genética, y este es el tetragrama, 26, 206, porque el Eterno está en nosotros. Y luego tenemos Mashiach ben Yosef, quitándole la G, ya que digamos, para no profanar el nombre, dicen, ¿no? Entonces es Yehusef, lleva el Yah. Yosef no lleva el Yah. Entonces, Mashiach ben Yosef, Mashiach ben Yehosef es Mashiach, el Mesías, el hijo de que Yah añada. Ya que Yah añada. Y Mashiach ben Yosef es el Mesías, el hijo de que él añada, porque la yod es él añade, o él añadirá, o él añada. Entonces, lo tenemos aquí también estos valores, y esto pues nos da 17 o 566, pero 5 más 6 es 11, más 6 es 17, y esto al final llegamos a 8. Que 8 tiene que ver con el tetragrama, les decía, con genética, ya. La genética, 8 también es pecado, ¿no? Het, es decir, Het es pecado. Pero es porque se contaminó la genética, ¿no? Por medio de la intervención de la serpiente. Y aquí tenemos también Yeshua, que Yeshua nos da 386, que al final todo esto nos da 17, 3 más 8, 11 más 6, y luego esto nos da 8 también, ya lo tenemos aquí. Entonces quería que vieran en el nombre Yehosef, en el nombre Mashiach ben Yehosef y en el nombre Mashiach ben Yosef, cómo se cumple también la parte del amor del Mesías. Ya el Mesías es, digamos, el 8, vamos a decir así. Y cuando el Mesías fue doblegado, o fue postrado, o fue muerto, entonces este 8 se convirtió en infinito, ya en infinito, en para siempre. El amor infinito del Padre mostrado por medio del sacrificio. Ahora, también creemos que la Torah de Elohim también es para nosotros hoy en día enseñanza que se debe de poner en práctica. También nosotros, espero que tú también, si es así, di sí, yo también, amén. Proclamamos a Yeshua, a lo que muchos conocen como Jesús, que el Mesías es como uno que no vino a cambiar ni agregarle a la ley del Eterno, ¿ya? Es decir, el Mesías es totalmente compatible con Deuteronomio 13. Vamos a leerlo.
Si no te gusta leer, duérmete un momento. Si te gusta leer la Torá, o sea, si tú eres un estudiante de Torá, bienvenido. Si no eres un estudiante de Torá, bienvenido también, aquí vas a aprender. Si un profeta o alguien que recibe mensajes mientras duerme se levanta entre ustedes y les da una señal o maravilla, y la señal o maravilla resulta ser como él predijo cuando él dijo vamos a seguir a otros dioses, cuales ustedes no han conocido y vamos a servirle, ustedes no escucharán lo que ese profeta o soñador dice porque Yahweh su Elohim los está probando para averiguar si ustedes en verdad aman a Yahweh su Elohim con todo su corazón. Ustedes seguirán a Yahweh su Elohim, le temerán, obedecerán sus mitzvot o sus mandamientos o sus instrucciones, escucharán lo que él dice, le servirán y se agarrarán de él. Y ese profeta o soñador será puesto a muerte, porque él incitó rebelión contra Yahweh su Elohim, quien los sacó de la tierra de Misraim y los redimió de una vida de esclavitud para seducirlo fuera del camino que Yahweh su Elohim les ordenó seguir. Así librarán a su congregación de perversidad. Si tu hermano, el hijo de tu padre o de tu madre, o tu hijo o tu hija, o tu esposa, la cual amas, o tu amigo que significa tanto para ti como tú mismo secretamente trata de incitarte para ir a servir a otros dioses los cuales tú no has conocido, ni tú ni tus padres, dioses de los pueblos alrededor de ustedes, ya sea cerca o lejos de ustedes, en cualquier lugar del mundo, no consentirás y no los escucharás a él y no tendrás piedad, ni lo perdonarás y no lo ocultarás. Más bien lo matarás. Tu propia mano será la primera sobre él, al ponerlo a muerte y después las manos del pueblo. Lo apedrearás hasta la muerte porque él ha tratado de alejarte de Yahweh tu Elohim, quien te sacó de la tierra de Misraim, fuera de una vida de esclavitud. Entonces todo Israel oirá acerca de ello y tendrán temor para que cesen de hacer tal perversidad como está entre ellos. Si ustedes oyen decir que una de las ciudades que Yahweh su Elohim les está dando para vivir y ciertos bribones se han levantado entre ustedes y han atraído a los habitantes de su ciudad diciendo vamos a ir a servir a otros dioses, los cuales no han conocido, entonces ustedes investigarán el asunto, averiguarán y buscarán diligentemente si el rumor es verdad, si es confirmado que tales cosas detestables están siendo hechas entre ustedes. Ustedes pondrán a los habitantes de esa ciudad a muerte con la espada, destruyéndola completamente con la espada, todo en ella, incluyendo su ganado. Amontonen todo su despojo en un lugar abierto y quemen la ciudad con su despojo hasta la tierra para Yahweh su Elohim. Permanecerá un montón de ruinas para siempre y no será edificada jamás. Nada de lo que ha sido apartado para destrucción quedará en sus manos. Entonces Yahweh se volverá de su furia fiera y les mostrará misericordia, tendrá compasión de ustedes y multiplicará sus números como él juró a sus padres. Con tal de que ustedes escuchen a lo que Yahweh dice y obedezcan todos sus mitzvot que yo les estoy dando hoy, así haciendo lo que es bueno y placentero delante de Yahweh su Elohim. Entonces aquí algunos, judíos, Yehudim, rabinos, han dicho que el Mesías estaba incitando, pareciera que incita a adorar a otro Dios, haciéndose él igual a Dios, ¿ya? Entonces, pero no, el Mesías dice que incluso él se despojó, dice que siendo igual a Elohim, no se aferró a eso como algo a que aferrarse, sino que se despojó, haciéndose humilde hasta la muerte y muerte en una estaca o muerte de cruz. Entonces, realmente en este caso, el Mesías jamás transgredió ninguna instrucción porque él vino a predicar la manera, ¿cómo se llama? De adorar correctamente. Ya en Devarim, que acabamos de leer, precisamente se habla de incitar a la adoración y al servicio a otros dioses, lo cual el Mesías nunca dijo. Ya él nunca dijo adoremos a otro Dios o adórenme a mí. Aunque él reconocía que la esencia de Elohim estaba depositada dentro de él, sino más bien lo que él incitaba es a servir de manera correcta al único Elohim. La escritura y el universo en general ya funcionan bajo un equilibrio. Y esto es lo que representa tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, es decir, un lado de la balanza, o los dos lados de la balanza. Aleph, en este caso el Padre, es un lado de la balanza y Tau es el otro lado. Sin embargo, la esencia es la misma, de lo contrario
no hay un equilibrio. Es decir, la palabra está compuesta por Aleph y Tauf, porque son las palabras o son las letras que conforman la palabra escrita. También la palabra hablada, lo único que pues nosotros no vemos son alientos, ya no vemos las letras. Aleph, el padre, es un lado de la balanza y Tav, el hijo, es el otro lado. Sin embargo, la esencia es la misma, repito. De lo contrario, no habría ningún equilibrio, aunque el Mesías dijo, yo soy el Aleph y la Tauf, yo soy el equilibrio de todo, yo soy el Padre y yo soy el Hijo, yo soy la esencia del Padre, yo soy la esencia del Hijo. El hecho de que casa de Yehudá haya sido seleccionado para resguardar la Torá y casa de Israel haya sido elegida para vivir pródigamente y en cierto libertinaje, vamos a decirlo así, son simplemente dos caras del mismo espejo. Ya, es decir, Yehudá ha resguardado los códigos de la Torá para que no sean, digamos, mancillados, pero casa de Israel se fue y mancilló todo lo que podía, pero a su manera, pero alguien se quedó guardando, porque si no, si hubiéramos sido casa de Yehudá o casa de Israel, todos, incluyendo a casa de Yehudá, entonces se hubieran perdido los códigos. Y el Padre, por eso es que Él causa un equilibrio, ya, de unos pocos hacia muchos, siempre. Ambas caras, ya en este espejo, reflejan la misericordia del Elohim de Israel, perdonando la a veces radical, vamos a decir así, interpretación de su instrucción, y por otro lado, en el caso de casa de Yehudá, y por otro lado, en casa de Israel, el total olvido de sus preceptos, ya, o la tergiversación de sus preceptos. El punto clave en este caso, recordemos, yo quiero que eso lo entendamos, y es de que no hay que olvidar que ambas caras se necesitan entre sí mismas también, porque el propósito principal del espejo, recuerden, es reflejar a quien se pone frente a este. De lo contrario, es como si uno o el otro no existieran, ya que no se conocen. Es decir, el espejo está esperando que alguien llegue para decirle lo que está mal en él a través de su propio reflejo. Y el que no se mira en un espejo, pues puede salir pensando que es una persona X, pero realmente es una persona Y, ¿me entiende? Porque no se ha visto en un espejo, entonces se autoengaña, o las circunstancias que lo rodean lo engañan. Yo les recuerdo que el objetivo de esta enseñanza no es imponer conclusiones propias, ya más bien, entre otras cosas, trato y demuestro con los gráficos y con las escrituras cómo los rabinos Yehudim han interpretado la profecía mesiánica de tal manera que se vuelva compatible con el Brit Hadashah, con el Nuevo Testamento, los antiguos me refiero. También descubrimos que algunas enseñanzas Yehudim modernas no concuerdan con las enseñanzas de la antigüedad. Esto vamos a ver en algunos escritos. Esto se debe precisamente a que el judaísmo moderno está construido sobre las enseñanzas de un rabino en particular, ya es como una base firme que ellos tienen, que hizo todo lo posible para evitar tales conclusiones, es decir, lo de Mashiach ben Yosef y lo de Mashiach ben David. Aún hay muchas otras razones por las que el judaísmo de hoy tiene dificultad de reconocer a Yeshua, el Mesías, que fue descrito en el Brit Hadashah, ya en el Nuevo Testamento, que fue escrito en el Brit Hadashah en el Nuevo Testamento. Ponemos entonces nuestro enfoque en esta enseñanza un poco, porque voy enseñando varias cosas sobre la pregunta de si el Mesías había de venir dos veces, porque algunos lo niegan. De hecho, este va a ser una parte, digamos, de estas enseñanzas, porque quiero enseñarles bastantes cosas y que aprendamos juntos. En la actualidad, el judaísmo, es decir, van a haber más enseñanzas, obviamente. Yo les voy a decir, pongan mucha atención, despierta, si ya te habías dormido, despierta. Escúchame, ¡shh! Muchacho, muchacha, señor, señorona, despierta, hálate los pelos, pégate un aplauso en los cachetes, pero ya, mira, muérdete el labio, muérdete la lengua, escúchame, mira, yo quiero que entendamos que estas enseñanzas, si ustedes van a mi canal y buscan y el Mesías, así, y el Mesías, Keila Kadosh Nelson Sánchez, y el Mesías. Van a encontrar varias enseñanzas que se llaman Joseph y el Mesías. No es esta, es la otra, ¿no? También les invito a que la vean. Se llama Joseph o José y el Mesías. Esta es el Mesías y José, encontrando el poder del nombre. Esta es parecida, pero no es la misma.
Puede que suene parecido, pero no es igual. Mira, escúchame. Ya te pusiste enfadado otra vez. Mira, el caso es, en este caso es, mira, está José y el Mesías. Esta que estoy haciendo ahora mismo contigo se llama el Mesías y José. Entonces, son diferentes. Pero lo que te digo es que en muchas enseñanzas está Eliseo y el Mesías, Moisés y el Mesías, Josué y el Mesías, Josué y el Mesías, José y el Mesías también, etcétera. No hay muchos, entonces muchas enseñanzas, incluso la naturaleza y el Mesías. ¿Por qué? Porque cuando tú conozcas más y más al Mesías por medio de estas enseñanzas, que ese debe ser el propósito general de todos, o sea, no deberíamos estar aprendiendo más cosas, aunque todas son importantes, pero lo máximo es conocer al Mesías lo más posible, en todos los ámbitos, de todas las maneras, porque así, de esa forma, es como vamos a estar más cerca de Él y Él más cerca de nosotros. Y pues las cosas nosotros nos vamos a parecer más a Él y vamos a actuar más como Él. Entonces, ese es el objetivo, por eso es que se hacen estas enseñanzas. En la actualidad, el judaísmo sigue sin ver dos venidas de un Mesías como una realidad. Sin embargo, es interesante notar que el judaísmo antiguo vio venidas dos también en forma de Mesías ben Yosef y Mesías ben David. Para ello, quiero también que analicemos un poco esta letra, la letra Pei, que es la letra número 17, con un valor de 80. 1 más 7 es 8 y 8 más 0 es 8. Tiene que ver con un compromiso verbal perpetuo. Tiene que ver con la boca, con el hablar. También tiene que ver con la palabra escrita. Ya también tiene que ver con emuná, con crear, con la creación, con escuchar, con el árbol generacional. Eh, y pues que en la lengua está el poder de la vida y de la muerte, etcétera, ¿no? Entonces aquí tenemos nosotros varias cosas de la letra P y quería repasarlas. Entonces, veamos cosas más específicas acerca del Mesías ben Yosef. ¿Qué nos dice el Tanaj? Ya el Antiguo Testamento, como lo conocen, acerca precisamente del Mesías ben Yosef. En Sejarjah 12:10 dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el ruaj o el espíritu de gracia y de súplica, y me mirarán a mí, a quien traspasaron, y se lamentarán por él como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán por él como se llora por un hijo primogénito. Entonces, estos versos los rabinos respondieron en el Talmud de Babilonia, en la sección de Sukkah 52a, en Yalkut Shimoni, dice: hablando de Sejarjah, esto ustedes lo pueden ver en esta referencia, pueden poner en internet esto, Talmud de Babilonia, Sukkah 52a, Yalkut Shimoni, van a encontrar que dice que este es el Mashiach ben Yosef que va a ser, bueno, van a encontrar un poco más de texto, pues ahí lo buscan. Este es el Mashiach ben Yosef que va a ser matado, va a ser muerto. Eso es lo que dice, hablando de Zacarías 12:10. Y entonces en Zacarías o en Sejarjah se lee que Yahweh estaba derramando el espíritu de Gesed o de gracia o de Gen y de tefilá y de oración, que él iba a ser traspasado. Para los que estamos familiarizados precisamente con el Brit Hadashah, con el Nuevo Testamento, el paralelismo con Sejarjah es absolutamente sorprendente, precisamente en Yohanan 19 del 33 al 37, y lo leemos, que dice: mas cuando llegaron a Yeshua, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que le vio da testimonio, está hablando Yohanan o Juan, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura que dice: mirarán al que traspasaron. Esto lo dice en Juan. Entonces aquí en Juan precisamente cita lo que acabamos de leer en Sejarjah 12. Mirarán al que traspasaron. También cita precisamente Salmos o Tehilín 34:20. Dice: él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos es quebrantado. También no le quebraron los huesos. En este caso, nosotros tenemos rabinos, entre comillas, Yehudim o judíos, que están interpretando que Sejarjah hace referencia al Mesías. Lo acabamos de ver en el Talmud, ya en lo que dice el Talmud. En el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, el libro de Yohanan,
confirma que efectivamente sucedió diciendo eso. Es decir, allá los rabinos confirman que Sejarjak 12:10 habla de un Mesías sufriente, y luego en Yohanan lo confirma que está sucediendo, ¿ya? Y también mirarán otra escritura, dice en el 37, en Yohanan 19:37, mirarán al que traspasaron. Aquí tenemos otro gráfico, precisamente para ver acerca de varias cosas, ¿no? Primero, la Torá, la palabra Torá, aquí tenemos Torá en hebreo, Torá, tenemos los valores y eso nos da 611, ¿ya? 611. Recuerden que la Torá son 613 preceptos, pero el Mesías lo resumió en dos y dijo: amarás a Elohim o a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, ¿ya? Entonces, algunos me dicen, oye, yo lo he dicho en muchos vídeos, yo lo he enseñado desde la raíz, incluso me dicen, oye, pero ¿por qué dices Dios? Ya les expliqué por qué. Es porque hay mucha gente que es nueva y no entiende qué significa Elohim y no relacionan la palabra Elohim con Dios, ¿ya? Entonces, yo les explico y les digo, Elohim, Dios. Entonces, pero es que Dios viene de Deus, viene de Zeus, o sea, la palabra Dios viene de Deus, ¿ya? De Deus, que es en griego, ¿ya? ¿Qué significa divinidad? ¿Ya? Deidad. No, Zeus era el dios principal ya del monte de los dioses en Grecia, pero o sea, no decían Zeus, o sea, decían Deus Zeus, o sea, el dios Zeus, Deus Afrodita, ya, etcétera, o sea, era la diosa Afrodita. Entonces, el caso es que para que la gente me entienda, tengo que explicarles qué significa Elohim. Y lo hago varias veces porque a la gente se le olvida, o a veces la gente está viendo este vídeo y es el primero que mira. Entonces tengo que explicarles. Pero esto, pues, si a alguno no le gusta, tengan compasión de las almas que andan perdidas, hombre, que ese es el propósito principal. El Mesías dijo, yo he venido por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y también les dijo, vayan y prediquen a toda criatura. Pero para enseñar, predicar no es solo decir lo que yo quiero, predicar es ponerse en el contexto de esas personas y ayudarles a comprender. Porque Pablo incluso usó muchas figuras, ¿no? Entonces, y así el mismo Mesías usó muchas parábolas y figuras para ayudarle a entender a la gente. Entonces, si nosotros sumamos los valores de la palabra Torah, tenemos 611, pero como les digo, más 2 serían 613, los dos que dijo el Mesías. Dice, de esto depende toda la Torah. Ya, ama a Yahweh tu Elohim por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, 6 más 1 más 1 nos da 8, que ya vimos que también tiene que ver con el Mashiach. Y Mashiach, perdón, David ben Yishai, que es de donde viene el Mashiach, lo leemos hacia allá, también nos da 386, al igual que Yeshua, que ya lo vimos en el gráfico anterior. Ya, entonces tenemos Yeshua, en este caso David ben Yishai, también suma 386 y 1 más 7 es precisamente 8, que es lo que estamos aquí señalando. Y luego también tenemos Mashiach ben David, porque dice que el Mashiach iba a venir del linaje de David. Entonces, al tenerlo aquí también tenemos un valor que nos da, al sumarlo todo, ¿no? Nos da 424. Ya, 424. Y esto, si lo sumamos 4 más 2 más 4, nos da 10. ¿Qué 10 es Aleph? Ya, es la Yod. Es la Yod y después pasa a la Aleph, que es el 1, ese Haf. ¿Ya? Y entonces es lo mismo, ¿no? El Mesías es Ejad con el Padre, Dios. Por eso es que él dijo, mi Padre y yo somos Ejad. Porque su padre, ¿quién era? David. Pero David, más que David, significa amado. ¿Ya? ¿Y a quién se debe amar primero? Al Padre. ¿Ya? Al Padre, pero al Padre eterno. Entonces el Padre es el Doth, es el amado. Pero a la vez David es el amado del Padre, es el Doth. Pero el Mesías también es el amado del Padre, pero a la vez es el hijo del Doth. Creo que entienden la figura, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el Eterno tiene hijos inteligentes. Y si no lo entiendes, vuelve a mirar una y otra vez este gráfico y el vídeo. Entonces,
Uno de los capítulos precisamente más debatidos del Antiguo Testamento sobre el Mesías Ben Yosef se encuentra en Yeshayahu, en Isaías 53. El debate en este caso es si en Isaías 53 se trata solamente de Israel o también del Mesías. Los rabinos, entre comillas, modernos, argumentan a menudo y dicen que Isaías 53 es exclusivamente acerca de Israel y no tiene nada que ver con el Mesías. El Talmud, les repito, el Talmud, que es una colección de comentarios yehudim o judíos, sobre el Tanaj revela una idea que no es algo muy compatible con la comprensión moderna, ya, de Isaías, porque el Talmud es más viejo que lo moderno, obviamente. Entonces, el Talmud explica lo siguiente. El Mesías, dice, ¿cómo se llama? Los rabinos dijeron, el enfermo o el leproso, porque está escrito, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. Esto está en Sanedrín 98b, traducción propia. Está hablando de Isaías 53, ¿ya? Y ellos dicen el enfermo o el leproso. Entonces, obviamente, vamos a hacer un paréntesis antes de seguir. Job, él, digamos que llevó las enfermedades y las dolencias y la justificación, digamos, de su familia. Él llevó la justificación de su familia. Incluso él dice que hacía sacrificios porque decía, habrán pecado mis hijos. Hasta al final sus hijos murieron, ¿no? Pero lo más seguro es que hayan tenido la oportunidad de ser salvos. Ya, yo les invito a que vean uno que se llama El Testamento del Justo Job, Nelson Sánchez. Pongan en YouTube El Testamento del Justo Job y si quieren adquirir ese libro también me contactan. Entonces, El Testamento del Justo Job, pongan así, El Testamento del Justo Job, Kehila Kadosh, y allí se explica más acerca de Iov. También vean otro vídeo que se llama La violación de Diná, o la violación de Diná, la hija de Jacob, o la violación de Diná, Kehila Kadosh, o la violación de Diná, Nelson Sánchez. También ahí explica algo acerca de Iov, también. Entonces, pero Iov es la figura del Mesías como el leproso que lleva, o sea, estuvo lleno de llagas de tanto azote que le dieron, ¿no? En este caso el Mesías. Y Job, pues representa la salvación de la humanidad, de sus 10 hijos, que en este caso también tiene que ver con Joseph, que era el 11º, y la salvación de sus 10 hermanos. ¿Que quiénes son esos hermanos? Casa de Israel, las 10 tribus perdidas de la casa de Israel. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender, ¿ya? Nosotros tenemos que entender y ver. Ahora, aquí otra vez dice el Mesías, dicen los rabinos o dice el Talmud. ¿Cómo se llama? El enfermo, el leproso, porque está escrito ciertamente, llevó él nuestras enfermedades, ¿ya? También fue dicho ahí mismo. Bueno, esto lo dijo otra persona, ¿no? Pero él fue herido, lo que significa que como el Mesías lleva nuestras iniquidades, cuales producen el efecto de lo que se afligió. Pongan mucha atención, ¿eh? Él fue herido, lo que significa que el Mesías lleva nuestras iniquidades, cuales producen el efecto de lo que se afligió. Esto se desprende de que el que no quiere admitir, ojo, el que no quiere admitir que el Mesías, por tanto, sufre por nuestros pecados, él mismo, esa misma persona, debe perdurar y sufrir. ¿Ya? El que no acepta al Mesías, el que no acepta, es como decir, mira, tú me debes, digamos que a ti llega una persona y te dice, mira, tú me debes $10,000 y si no me los pagas, te voy a dar 50 latigazos en la espalda. Entonces viene otro y dice, no, yo voy a pagar por él. Y dice, ¿me vas a dar los $10,000? No, yo voy a poner la espalda para que me des los 50 latigazos. Y dice, vale, y le dan los 50 latigazos a él y después te dicen a ti, que eres el que verdaderamente debía las cosas, y te dice, vale, quiero que me firmes este documento en donde dice que, pues ya pagaste lo que tenías que pagar. Y entonces vienes tú y te pones como de muy justo. Y dice, es injusto que lo hayan castigado a él. Es injusto que lo hayan castigado a él, así que no voy a firmar nada. Y entonces le dicen, entonces, ¿qué quieres? Entonces, ¿vas a pagar los $10,000 o vas a recibir los 50 azotes? Y dice, no quiero ninguna de las dos cosas. Entonces te agarran entre dos o entre varios, te amarran y te dicen, te van a caer los 50 azotes. ¿Por qué? Primero por malagradecido, por no aceptar que pagó tu precio.
ya que a esos 50 azotes que le dimos a él eran para no dártelos a ti, pero como no quieres aceptar ese pago que él hizo, te los vamos a dar a ti y de esa manera va a quedar pagado. Entonces, claro, digamos que habían 10 personas ahí o 11 y entonces ahí dicen los demás que quieren pagar por ustedes mismos o aceptar que él se sacrificó por ustedes. Entonces dicen, no, nosotros queremos aceptar que él se sacrificó por nosotros y por eso nosotros ya no nos van a dar latigazos. En este caso es lo que está diciendo el rabino, este es un rabino, Elías de Vidas, está diciendo que el que no acepta el sacrificio del Mesías, pues está supuesto a recibir lo que el Mesías sufrió. Y esto lo está diciendo un rabino. Entonces, en estas lecturas anteriores, que los rabinos Yehudim dicen, contrarios a la doctrina Yehudí moderna, estos son antiguos, es que dicen que daban testimonio de que Isaías 53 es sobre el Mesías, es decir, sobre el Mesías sufriente, sobre el hijo, el Mesías Ben Yosef. Y aquí también tenemos este gráfico que tiene que ver precisamente con el nombre Yehosef, que tenemos aquí, este Yehosef. Ya, aquí está el Strong, que es 3084, y también tenemos Joseph, que es el Strong 3130, que es el que tenemos aquí. Y al poner cada uno de los valores, esto pues nos, ya Joseph, le ponemos estos valores y nos da 161, pero 161 igual es, recuerden que allá teníamos 611, ya, en Mashiach, en David Ben Yishai, y también en la Torá, también en la Torá teníamos 611, aquí tenemos 161. Entonces, Jehosef, que significa que Yah añada, tenemos 8, ya, al reducirlo. Y lo mismo en Mashiach, en el caso es Jehosef y aquí es Joseph. Joseph es que él añada, ya no se dice que Yah añada, sino que se dice que él añada, ya. Entonces, y que siempre tiene que ver con el Mashiach. Y esto al sumarlo, o sea, si lo reducimos de esta manera, nos da 21. Que es 3 veces Kadosh, 3 veces 7. ¿Ya? El 7 tiene que ver con la Zayin, tiene que ver con el pacto. También tiene que ver con una Vav, un 6 coronado con una Yod, ¿ya? Que es 16, pero 1 más 6 es 7. Entonces, ahí tenemos el nombre de Yosef. El patriarca Yosef, he puesto en mis notas, sufrió mucho antes de llegar a ser primer ministro del primer mundo, conocido precisamente para no infamar a su padre y sus hermanos, que son la base del pueblo escogido por y para Elohim, y su vida es la base para el título de Mashiach Ben Yosef. También para poder entender mejor Yeshayach 53 es necesario comprender algunas cosas. El rabino, entre comillas, que formó gran parte de la doctrina moderna en el judaísmo se llamó Rashi. Es conocido por muchos rabinos Yehudim que Rashi, a finales del siglo XI, cambió intencionadamente el contexto de Isaías 53 para que todo fuera acerca de Israel en lugar del Mesías. Rashi ejecutó este cambio doctrinal a pesar de que otros grandes rabinos como Maimónides profesaban que el tema central de Isaías es proféticamente mesiánico. En su defensa, ojo, pongan mucha atención a esto, pongan mucha atención, despierta otra vez, pellízcate, y si ves que el otro se está durmiendo, pellízcalo. No. En su defensa para Maimónides como Yehudí, habría sido muy fácil tener una mentalidad antimesiánica, debido al antisemitismo que se ha producido durante cientos de años en el control religioso romano o cristiano. Roma y sus derivados ciertamente no predicaron una interpretación del Mesías que fuera coherente con lo que el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, exigía. El cristianismo romano profesó que la ley de Elohim cambió. Ojo, el cristianismo romano profesó que la ley de Elohim cambió, que la Torá había sido cambiada, sustituida y hasta abolida, y ya no hay que guardarla. Como el cristianismo usó Isaías 53 para justificar las escrituras del Nuevo Testamento, Rashi cambió el contexto. Esto lo digo no porque precisamente lo vemos nosotros, es que no creamos en el Nuevo Testamento solo para explicar las acciones de Rashi, ¿ya?
Amamos precisamente nosotros todos, amémonos de corazón. Miren, hay gente que está queriendo entender acerca del Mesías con el nombre de Jesucristo, pero lo hacen con verdadero énfasis y devoción. Hay que amarlos. Tarde o temprano el Eterno se encargará de todo. Hay algunos que lo están haciendo con el nombre Yahshua, Yahoshua, otros con el nombre Yeshua, Yehoshua, pero lo estamos haciendo porque queremos saber más, no porque queremos perdernos y hacer que las demás almas se pierdan. Tenemos que estudiar y formarnos y profundizar para ampliar nuestro criterio, ¿ya? Y no hablar solo por hablar. Amamos a nuestros hermanos y hermanas que se encuentran tanto en el cristianismo como en el judaísmo, incluso en otros ismos, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque, pues, yo les digo, no se trata, no es que tenemos que amarlos y perdonarles todo, no. Tenemos que amarlos y aceptarles todo, no. No se trata de eso, no se trata de eso. O sea, recuerden que el Eterno ama a su creación. Pongan mucha atención, pongan mucha atención. A veces nosotros vemos en las escrituras, en el arca de Noé, en el diluvio y ahora en los tiempos modernos, lo de la tolerancia y la aceptación. O sea, amar, el Eterno ama a su creación, pero para salvarla destruyó toda la humanidad en el diluvio. Para salvar a Sodoma y Gomorra, la destruyó, guardando la vida a Lot y a sus hijas, nada más. En el diluvio solamente guardando a 8, a Noé, a sus hijos y a sus esposas. Entonces, pero el que el Eterno ame su creación y que nosotros amemos a las personas, no significa que vamos a tolerar y aceptar las cosas. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Pero si una persona, por decirte algo, una persona homosexual, llega a ti y te dice, explícame porque quiero saber. Incluso puede ser que hasta llegue con planes de enamorarte, ¿ya? Pero tu amor al Eterno tiene que decirle, te voy a explicar. Y por supuesto no te des tocar ni nada, pero, o sea, me refiero a tocar de mala manera, ¿no? Entonces, pero tú tienes que explicarle, no le puedes decir, yo te odio, vete, tú eres aborrecible delante del Eterno. Tienes que explicarle. Ahora, eso no significa que vamos a ir a una manifestación de esas o aceptar todo lo que nos dicen o decir que nuestros hijos o nuestras hijas tienen que entender. No, tenemos que hablar, tenemos que protestar, así como protestan ellos, también nosotros tenemos derecho a protestar, vamos a decir así, o a decir la verdad. Entonces, el punto es que a veces la gente está en tinieblas porque nosotros nos hemos quedado encerrados en nuestras casas, viendo nuestros teléfonos, viendo nuestras cosas, viendo lo que sea, viendo el mundial ahora, ¿no? En vez de, pues, ver cómo le puedes ayudar, ¿ya? Puede ser que te insulte alguno, pero puede ser que otro te diga, pues te agradezco mucho las palabras que me has dicho. Y tal vez no en el momento no mires ningún cambio, pero puede ser que más adelante tus palabras traigan un fruto. Entonces, pero esto es importante, por eso es el amor del Padre, es que envió a su Hijo para que se clavara, para que lo clavaran en una cruz y también para que predicara las buenas noticias, el evangelio del amor, pero no solo a sus hijos, casa de Israel, sí, las ovejas perdidas de la casa de Israel, no a las ovejas que estaban dentro del redil, no, las ovejas que andaban revolcándose en todo tipo de cosas, que hemos andado revolcándonos en todo tipo de cosas. Él tuvo misericordia de nosotros y nos predicó a alguien que Él envió. Nosotros, dice la Escritura, dice que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia, pero los instrumentos de gracia somos nosotros. Esto no es apología, ni que hay que perdonar, ni que hay que aceptar ese tipo de movimientos que son, ¿cómo se llama?, estériles y autodestructivos. ¿Ya? Por eso es que el Eterno destruyó a la humanidad para que la humanidad no se autodestruyera. En Sodoma y Gomorra, en el Vesubio, ya allá en Italia, ¿cómo se llama?, en el diluvio, etcétera, ¿no? Entonces Él preserva. Y ahora mismo el arco iris, o el arco de lluvia, o el arco multicolor, pues representa pacto de Elohim con preceptos, pero también representa juicio, ya juicio, que si no nos ponemos alerta nos puede llegar incluso a nosotros por no decir o por no hacer nada.
Creemos precisamente que las tradiciones de hombres o de hombres Yehudim que no son compatibles con el Tanaj tienen que ser descartadas para poder descubrir el cumplimiento de la profecía mesiánica que ocurrió en el primer siglo. Esto de descartar estas enseñanzas es para no estar en una dualidad, pero no significa que tenemos que despreciar a las personas que las creen. Tenemos que amarlas, pero como les digo, amar no es ir a sentarse y decir que ellos tienen razón, ni tampoco ir a pelear con ellos. Simplemente es amarlas y pedirle, orar por ellos y pedirle al Eterno que nos dé las palabras justas para que cuando en un momento determinado se nos presente una persona a la que tengamos que hablarle, sepamos qué decirle. Porque el Eterno cuando te pone un objetivo, en este caso un grupo de personas, de un movimiento, de una religiosidad, de un grupo, etcétera, cuando te las muestres, porque en el futuro seguramente te vas a encontrar con eso, o es como que te diga, mira hijo, mira cómo están estos de perdidos, hijo, ayúdame a llevar luz a las naciones, yo estoy en ti, ayúdame, imagínate, piensa, crea métodos de enseñanza para que pueda llevar ayuda a los ministerios, ayúdale al inútil de Nelson para que colabora con él, para que siga predicando, para que no se quede sin pagar las facturas, o sea, a mí, a otros. Entonces el Eterno nos hace el llamado, nos presenta a la necesidad, pero no para que nosotros digamos, estos son malos, desgraciados, no sé qué, y no es, ¿cómo puedo yo cambiar esta realidad? Porque para eso hemos venido, para cambiar la realidad, aleluya. Entonces, también creemos que el cristianismo tiene que darse cuenta de los aspectos hebraicos del Mesías y que el Tanaj o Antiguo Testamento contiene profecías que exigen que la Torah de Elohim, en este caso Dios, no cambie en el Brit Hadashah, en el Nuevo Pacto. En un par de veces he puesto Brit Hadashah y he puesto Antiguo Testamento. Bueno, es primera vez que me equivoco, así que si lo vieron en las notas que puse, pues es culpa de ustedes, porque sí, yo no, o sea, yo no me voy a equivocar nunca. Es broma, ¿eh? Algunos se lo toman muy en serio y tampoco les gustan mis bromas, mis super chistes. Este es un super chiste que acabo de decir. Y algunos están que les duele el estómago, pero la cabeza les duele. De tanto que se ríen, miren. Continuamos mejor, pongámonos serios. Entonces aquí tenemos otro gráfico. Aquí tenemos Jehová, Yahweh, vamos a decir así, que suma 26. Pero 2 más 6 es 8. También tenemos el título Immanuel, que significa Elohim con nosotros, ¿ya? Que también al final suma 197, pero esto es 1 más 9, 10, más 7, 17. Esto da 8. Y luego tenemos Yeshua, que da 386, cuando sumamos sus valores, y 1 más 7 es 8. Entonces, el título Immanuel, el nombre Jehová o Yahweh y el nombre Yeshua son la genética de Elohim. Elohim con nosotros, dentro de nosotros, en nuestra genética. Y eso es lo que he puesto aquí en mis notas. Sin duda alguna, Immanuel puede traducirse antes de la muerte del Mashiach como Elohim con nosotros. Pero después del derramamiento de la sangre del Mashiach en la tierra, también puede traducirse como Elohim dentro de nosotros, circulando caliente en nuestra sangre. Y esa sangre nos convierte en Israel. Yashar-El, eso se puede también descomponer el nombre de Israel en Yashar-El, que es directo a Elohim. Y también el que pelea con Elohim dentro, porque es la genética con Elohim dentro, porque la sangre del Mesías fue derramada en Israel en el portal dimensional, donde se derramó esa sangre, en ese portal dimensional, fue expansivo para toda la tierra. Fue expansivo. De hecho, cuando tú vas, por eso es que el Eterno permite, ponme atención a esto, ponme atención a esto, dice, para que la semilla lleve mucho fruto, tiene que pasar por la oscuridad, enterrada, y tiene que morir, ya tiene que ser muerta. Entonces, nosotros somos semillas o somos frutos, como lo quieras ver, pero para que ese fruto pudiera llegar a España, para que este fruto pudiera llegar aquí donde los vascos que tanto que me odian, o sea, me odian por predicar. Miren, voy a hacer otro paréntesis. Yo cuando vine aquí comencé a crear páginas de Facebook que decía, por ejemplo, ¿cómo se llama? Se llama, digamos, Algorta, por decirle a algún pueblo, ¿no? Algorta. Entonces yo creé una página que se llamaba Algorta.
y otros nombres de pueblos cercanos o del municipio, etcétera, ¿no? Incluso Bilbao y País Vasco, creé algunas páginas que yo no sé si ya las borraron porque el caso es que yo en esas páginas lo que ponía era gráficos predicando, o sea, hablando del Mesías, hablando Juan 3:16, Romanos 3:23, Romanos 6:23, Gálatas, etcétera, poniendo todos los tiempos y reflexionaba, escribía mis reflexiones y las colgaba ahí como imágenes. Entonces la gente no le gustó eso, porque yo estaba usando el nombre del pueblo para poner cosas que no tenían nada que ver con el pueblo, o con los pueblos, o con los municipios. Entonces yo le caí mal a la gente, o sea, de verdad les digo que tengo la culpa, pero no tengo la culpa, porque yo soy un loco predicador desde los 5 años que mi mamá me obligó a aceptar al Señor Jesucristo como Salvador y Señor. Y entonces, desde entonces yo predico como que soy loco. Yo he hecho unas locuras, de verdad les digo, he hecho campaña en cierto, yo solo, campaña, yo solo. Gente que dice que me va a apoyar y nunca me apoyó, pero yo he hecho cosas, o sea, es decir, he hecho bastantes cosas. Saco fotocopias, las repartía, las pegaba en los postes, que es prohibido, y entonces se enojan con uno, ¿no? Porque uno hace ese tipo de cosas. Y en esto, o sea, es decir, en los países de Latinoamérica es un poco más fácil, aquí es un poco más complicado porque quieren tener un poco más de orden y entonces, claro, yo comencé a hacer ese tipo de cosas, cerrando ya el paréntesis, y entonces pues les caí mal a los vascos porque ellos, pues hay unas expresiones bien feas que dicen de blasfemias y cosas, ¿no? Entonces, pero bueno, yo como venía loco cristiano, el loco predicador, que todavía lo sigo siendo, poco menos porque ya ahora digo super chistes en vez de hacer locuras. Entonces, y los super chistes les gustan más o no. Entonces, el caso es que pues, no me quieren por muchas razones, ¿no? Por guapo, ese es broma, eso sí, quítenlo, por favor, o sea, no me quieren, o sea, simplemente es complicado, o sea, de explicar. La gente de aquí es un poco rara, pero aquí vivo y pues, no sé, aquí vivo. Y ustedes me ayudan a seguir adelante. Entonces, pero lo que les digo, ese portal dimensional, volviendo al punto, se esparció. Pero luego lo que les quiero decir también es, tú eres como semilla de allá de Ecuador, de Perú, de Bolivia, de El Salvador, de Costa Rica, de Honduras, de Nicaragua, y has ido a parar a México, has ido a parar a Estados Unidos, has ido a parar de Centroamérica a Suramérica, de Suramérica a Europa, etcétera. Es porque tú eres la semilla, o sea, tú eres la genética que viene precisamente a generar otra genética o a llamar a la genética que está dormida, a enseñarle a la genética que está dormida. Y entonces así funciona por medio de la sangre, pero ahora ya no el derramamiento de la sangre como lo hizo el Mesías, sino como la sangre que circula dentro de ti caliente con la genética del Mesías. Por eso es que Él está dentro de nosotros y vence, ¿o no? Claro que sí. Podemos decir que la genética protege a la genética entonces. Y otra vez volvemos a este número, ¿no? Muy especial, el 17, que tiene que ver con la letra P y que ya la vimos, porque es como predicar, ¿no? La boca. Y Abraham vivió 175 años, pero nosotros esto lo podemos descomponer en 5 por 5 por 7. Esto nos da 175, pero también si lo sumamos nos da 17. Ya, lo mismo que Yeshua. También Yishak vivió 180 años, que también lo podemos descomponer 6 por 6 por 5, y esto nos da también 17. Pero también si lo sumamos, 6 por 6 por 5 nos da 180, 180. Y esto al sumarlo nos da 17. Esto es el patriarca Abraham, el patriarca Yishak, su hijo, y el patriarca Jacob, el hijo de Yishak, que también vivió 147 años. Estamos viendo en las edades de los patriarcas, de cuánto vivieron. Entonces Jacob vivió 7, o sea, 147, y esto es 7 por 7 por 3, 147. Pero también si lo sumamos nos da 14 más 3, 17. Igual que Yeshua, la genética. La genética protege a la genética. Entonces, de la genética de los patriarcas fue tomada la vasija para ser llenada, la Aleph. Aleluya. De la genética. La vasija viene de Abraham. Así le dijeron. Yo haré tú puedes contar las estrellas, de ti saldrá. Y de ahí salió, después de David, ya, desde ahí viene.
siendo guardada la vasija y ha llegado hasta nosotros. Nosotros somos la vasija de Abraham, ¿o no? Es que yo no sé. Sí, eres hijo de Abraham. Por fe, por la fe. También tenemos a las 70 naciones que tiene que ver con los 70 lenguajes, la predicación, el hablar de la palabra. El pacto multicolor, ya les dije. El séptimo, Joseph fue el séptimo hijo de las esposas libres ¿cómo se llama? De Jacob. Y también el primogénito de Rachel. Y el onceavo de Jacob. Así que esto es muy importante. Esperen, denme 30 segundos. Bueno, tuve que hacer algo, así que perdón, me disculpo. Entonces, el pacto multicolor es con Joseph, que les repito, es el séptimo hijo de las esposas libres, ya, porque 6 fueron de Rachel y el séptimo fue Joseph, el primogénito de Rachel y el onceavo de Jacob. Entonces tiene que ver con el reposo, con la Aleph, y también tiene que ver con la Kaf, la mano protectora, la Kaf, la letra Kaf. Joseph llevó sanidad a las naciones por haber sido un siervo fiel, y es que en él se unió la unción. ¿Ya? Unción o ungido es Mashiach. ¿Ya? Sayin, reposo, Shemen y la genética de su padre. O sea, Shemen es aceite, lo tenemos aquí, la genética de su padre, que era Jacob. Y tenemos Shemen, que también suena a semen, ¿ya? A semen también, que es aceite. Ya aquí lo tenemos, aceite. Entonces, es muy importante que entendamos acerca de, ya que llegamos a esta parte, porque la genética, en el caso del Mesías, fue por medio del derramamiento de la sangre, ya que se metió un clavo y atravesó la carne virgen y salió esa virginidad, ya se rompió esa virginidad y fue derramada en la tierra. Cuando en el caso de nosotros no existe mayor placer, no existe mayor placer que el sexo. Ojo lo que les voy a decir. La vagina de la mujer es santa. El pene del hombre es santo. No hay nada más santo. Ojo, no hay nada más santo. Ojo, no hay nada más santo para la creación que la vagina y el pene del hombre. Porque no hay ninguna otra parte del cuerpo que pueda producir vida. Ya no puede producir vida. Ustedes no pueden tener hijos con la nariz, ni con las orejas, ni con las manos, ni con los pies. Lo más santo que existe en esta tierra es la vida. La vida, por eso es que el Mesías decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, a Adán se le había dado y a Java, ¿no? Después se le dio la potestad de crear vida. Pero se ha degradado. Cuida tu vagina, cuida tu pene, cuida dónde metes tu pene y cuida a quién le prestas tu vagina. Perdóname que sea tan gráfico, pero sé santo, apártate del mal, apartémonos del mal. Si tu mujer quieres divorciarte de tu marido, no lo hagas. Ahí se santifica tu vagina. Si tu marido te quiere divorciar de tu mujer, no lo hagas. Ahí se santifica tu pene. Tenemos que entender, o sea, tus hijos son la concepción, el fruto santo de tu unión sexual con tu mujer o con tu marido. Tus hijos son tú, son ustedes, son una sola carne, son tu mujer y tu marido en una sola carne. La genética de los hijos de Yosef, de los hijos que significa Yosef, Yahosef, que él añada. Cuando tú tienes un hijo, se te ha añadido una bendición a tu vida. ¿Por qué? Porque ahora ya no tienes 2 brazos, ahora tienes 3 brazos. Tu hijo es tu mano derecha. ¡Aleluya! Si tienes 2, entonces tienes 4 manos. Si tienes 3, entonces ahora ya no tienes 2 manos, 4 manos, tienes 5 manos. Y si las multiplicas por 2, pues entonces tienes 8 manos.
si tienes 3 hijos, etc. Entonces, tarde o temprano tus hijos darán fruto, tarde o temprano tu familia te servirá, tarde o temprano el Eterno se acordará y te dirá: yo nunca, jamás me olvidé de lo que tú hiciste por mí, y ahora yo te voy a demostrar lo que puedo hacer por tu familia. Aleluya. Él añadirá. En Gilé Lucas dice: y entonces verán al Hijo del Hombre que viene en una nube, con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad la cabeza, porque se acerca vuestra redención. La condición de Mesías sufriente es de alta trascendencia para cualquier persona que ha tenido que enfrentar en su vida el sufrimiento de la pérdida de un familiar. Mashiach ben Yosef, ya sea por enfermedad, por delincuencia, por divorcio, etc. Y es que no tenemos a un Salvador que no sepa lo que es el dolor, el desprecio, la falta de aceptación social e incluso familiar. Él es el personaje que, a pesar de estar vestido de cabod, hoy te dice: yo sé que has sufrido por mí. Yo sé de aquellos en quien confiabas que te han abandonado mientras más los necesitabas. Yo comprendo cuánto duele el corazón porque te menosprecian. Yo soy aquel que estuve allí cuando todos se habían marchado. Yo tengo en mi interior muchas de las cicatrices que tú también llevas en tu corazón por tantas heridas causadas por cada batalla en tu vida. Yo nunca me olvido de ti, recuerdo todas las palabras en oración que me has dicho, incluso las que tú mismo has olvidado, porque yo soy tu refugio en la tribulación. Yo tengo el poder y yo soy el que ha sido exaltado hasta lo sumo, y voy a sanar la enfermedad que te agobia a ti y a tu familia. Yo voy a prosperar tu economía y voy a darte fuerzas para que eleves tus alas como las águilas, volarás y no te cansarás, caminarás y no te fatigarás. Yo voy a poner en tus manos tanta ganancia que prestarás y no pedirás prestado. Serás un dador y no un recibidor, y llorarás ya no de angustia, sino de agradecimiento. Pídeme y te daré por herencia a las naciones, porque para eso me sacrifiqué por ti. Yo simplemente te amo a pesar de que otros no te aprueben. Yo sí te apruebo porque nunca podría despreciarte, porque a gran precio te he comprado, porque nunca me he equivocado y todo lo que yo creo es perfecto. Y tú eres mi creación, mi criatura y mi hijo, mi hija. Yo doy fuerzas al que no tiene ninguna. Hoy es el día que elegí para bendecirte y consolarte. Solamente tienes que creer. Créele a tu Creador, porque Él cree en ti y va a levantarte. Yo te doy fuerzas hoy, si ya no tienes ninguna. Y hoy es el día que elegí para bendecirte y para consolarte. Solamente tienes que creer. Créele a tu Creador, porque Él cree en ti. Porque Él cree en ti, porque Él cree en ti y va a levantarte. ¡Aleluya! Abba Kadosh, te damos una vez más Todá Rabá, porque a pesar de nosotros mismos, tú todavía tienes misericordia de cada uno de nosotros, y nos miras y nos levantas con tu mano, nos restauras y nos haces caminar por sendas de Sedecá, por sendas de justicia, porque conoces el sufrimiento de un siervo, conoces también lo que es ser arrastrado, ser entregado, ser humillado, ser vituperado, ser señalado injustamente, ser olvidado, ser dejado de lado. Cuando un grupo de personas en las que tú confiabas huyeron como los hermanos de Yosef, cuando no se vio ninguno, cuando incluso aquel de más confianza te vendió y aquel que estaba más cerca también te negó. Tú sabes lo que es que mientras tú estabas dándoles lo mejor, tu vida
la palabra del Eterno. Ellos se apartaban de ti, te negaban, se alejaban y al final te entregaste y tu sacrificio los salvó precisamente de todos los errores, de caminar por caminos de iniquidad, por caminos de maldad, por caminos equivocados. Hoy te decimos: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Así como es en los cielos, sea hecho también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Queremos nosotros perdonar a los que nos ofenden también, Padre, a los que nos han ofendido, porque es lo más importante para nuestras vidas. Porque dice, al que más ama, más se le perdona. Y tenemos que amar a nuestro prójimo y tenemos que perdonar y perdonarnos a nosotros mismos. Aleluya. Nosotros sabemos que se nos ha perdonado mucho y por eso amamos más. Y a veces no es que amemos menos o más porque merezcamos o sepamos, sino que simplemente somos ignorantes de cuánto se nos ha perdonado. Y al no saberlo, al no saber cuánto se nos ha perdonado, no entendemos lo que es amar. No entendemos por qué tenemos que amar a esas personas. Pero luego vienen las separaciones, vienen las muertes, viene cuando el papá muere, cuando el hijo muere, cuando la esposa se va, cuando el esposo deja, y se siente ese vacío, y se siente ese dolor, y empieza la recapacitación y la concientización del valor que tenía esa persona que nos dejó, esa persona que se fue para el otro mundo. Y entonces queremos entender de otra manera. Pero ahora, Padre, te decimos, nosotros no merecíamos nada de lo que tú hiciste. No merecíamos tu amor, no merecíamos tu perdón, no merecíamos, pero no ha sido por merecimiento. No es por merecimiento que nosotros recibimos comida. No es por merecimiento que nosotros recibimos techo. No es por merecimiento que nosotros recibimos cobijo. No es por merecimiento que tenemos familias sanas. No es por merecimiento que tenemos un cuerpo completo. Es por tu amor infalible, por tu amor infinito, por tu amor inevitable. Eres inevitable, eres infalible, eres infinito. Tú siempre llegarás a las vidas. Tú siempre vas a alcanzar las vidas, porque ese es el objetivo fundamental de tu amor. Alcanzarnos, perdonarnos, limpiarnos de toda maldad e incorporarnos a tu reino. Toda Rabá, Padre, por tu infinito amor, por tu infinita misericordia, porque hasta hoy podemos decir, hasta aquí nos has ayudado, hasta aquí nos has traído. Nada de lo que tenemos nos pertenece. Ponemos, Padre, nuestras coronas delante de ti y decimos, Kadosh, Kadosh, Kadosh sea Yah Elohim Sebaot, el único digno de honor y de reconocimiento. Toda Arabá, Padre. Bendito sea tu nombre por siempre y para siempre. Bendice, Padre, todos los países. Bendice el continente americano, el continente asiático, el continente africano. Bendice Europa. Bendice Oceanía, bendice África, bendice Israel, la nación en donde tú decidiste depositar tu genética, y bendice a todos los que estamos esparcidos, dispersos por todo el mundo. Ayúdanos, Padre, a serte fieles, aún en cualquier situación. Ayúdanos a vencer al enemigo, porque somos más que vencedores en ti. Toda Rabá. Ají Bahayot, hermanos y hermanas, este es tu ministerio, Keila Kadosh. Nuestro mayor agradecimiento te damos, te decimos Toda Rabá, muchas gracias a cada uno de los donantes y patrocinadores, ya que son el medio que el Eterno ha usado para seguir llevando luz a las naciones. Or Lagoyim. Escríbenos si quieres colaborar, si quieres adquirir algún
libro, alguna enseñanza a keila.kadosh@gmail.com. O si quieres colaborar simplemente porque tienes un buen corazón y una buena mente y quieres que este mensaje no se quede atrás y que lo sigan recibiendo miles de personas, colabora con este ministerio por medio de PayPal a la dirección nelson.alexander.sa@gmail.com, o puedes entrar a www.paypal.me/KeilaKadosh7777, o escríbenos si quieres hacerlo por otros medios. Recuerda que el Mesías viene pronto, muy pronto, y sus recompensas están con él. Existen los paquetes de libros, recuerda que es para recaudar fondos. Ayúdanos a ayudar a otros por el poder del amor del Mashiach. ¡Aleluya! ¿Quieres hacerlo o no? Dices, es que no sé si quiero hacerlo. No tengas dudas, hombre. Deja de ser tan dudoso. Aleluya. Baruch Hashem. ¿Quieres añadir o no? Bendito seas tú, hombre. ¿Quieres ser de los que añaden? ¿Quieres ser Ben Yosef, hijo de que Yah añada, hijo de que él añada? ¿Quieres añadir? Pues haz cosas en tu casa, haz cosas en tu familia, ayúdales, enséñales, cómprale los libros y envíaselos por correo. O si no, dáselos en la mano y dile, toma, lee esto. Aunque sea una página por día, ponles. Ayúdales a crecer, ayúdate a ti mismo. Ponte una página diaria en tu mano y aprende. Y guárdala, cómprate un cartapacio, un folder, una carpeta y vas metiendo ahí las hojas que vayas leyendo y ponles un cheque de las hojas que has repetido varias veces. Porque eso es querer conocer al Mesías y amarlo cada vez más y más. Bendita seas tú, mujer. Tú que también puedes añadir, ¿ya? Sí, yo le añado más picante a mi esposo para que se queme la boca. Mucho habla, dice. Y ya no habla el pobre, tiene pegada la lengua. Mira, ayúdale, añádele a tu esposo, no le restes. Añádele a tus hijos, no le restes. Añádele a tu casa, no le restes. Añádele a tus padres, no le restes. Añadamos, no restemos. No seamos más negativos que el signo menos. Seamos más positivos que el signo más. Aleluya, bendito seas tú, joven. El joven que tiene fuerza como no tiene ninguno. Que vuela como el águila, ¿o no? No, dicen, yo me arrastro como una marmota en la cama. Soy como un caracol baboso. Escúchame, joven. No. Tú eres un águila, ¿o no? Levántate, lucha y mantente firme. Joven, añade, no restes. Sé más positivo, sé mucho más positivo que el signo más. Y no seas tan negativo o más negativo que el signo menos. Tenemos que ser positivos, tenemos que añadir a nuestra familia. Colaboremos, limpiemos nuestros lugares, limpiemos nuestras habitaciones, limpiemos la mesa donde comemos. Ordenemos nuestra ropa, ordenemos nuestros libros, ordenemos todo lo que tenemos que ordenar. Ya somos adultos. ¡Aleluya! Bendito seas tú, niño. El niño que hace más que los otros adultos en la casa. Muy bien, niño. Tú eres más positivo que el signo más. Y el signo menos no te gusta. No te gustan ni siquiera las restas matemáticas. Muy bien, niño. Añade, suma, agrega, multiplica, conviértete en un hijo de José, en un Ben Yosef, en un Ben Yehosef. Porque tú, niño, tú eres el futuro también, y tuyo es el Malhut Hashamaim. Aleluya. Damos toda Kabod, toda Halel y toda Tejilá a Yah Elohim Sebaot, que es el único que la merece. Bendito sea su nombre. Les doy toda Rabá una vez más. Ajim Hayot, los amo. Un fuerte abrazo por todo lo que hacen.
por este inútil siervo. Espero que las enseñanzas le sean de utilidad. Sigamos aprendiendo, sigamos estudiando, porque nuestro Adón también nos preguntará: ¿qué hiciste con el talento que te di? Benditos sean ustedes. Amén.